vamos a conversar sobre una herramienta que es muy versátil y que nos permite representar cualquier proceso. Y les voy a hablar del diagrama de operaciones. ¿Para qué nos puede ser útil este diagrama? Primero, para iniciar una estandarización. Segundo, para hacer mejoras al proceso. ¿Mejoras en qué sentido? Podemos detectar cuellos de botella, entonces podemos hacer foco en esas operaciones, entonces intentar mejorarlas. Podemos detectar también cómo mejorar el uso de las maquinarias dentro del proceso. Y además podemos también usarlo para innovar. El diagrama se llama el diagrama de operaciones y allí vamos a representar gráficamente solamente operaciones e inspecciones del proceso. ¿Qué mostramos aquí? Mostramos la tecnología del proceso. En los siguientes segundos, en los siguientes minutos, vamos a ver cómo podemos considerar los elementos técnicos para poder hacer este gráfico. Y en la tercera parte del video vamos a ver qué herramientas tecnológicas podemos usar para hacer tal representación. Sean todos bienvenidos a mi canal y bueno, los invito a disfrutar de este diagrama. Como venimos hablando del diagrama de operaciones, que es una representación gráfica de un proceso, aquí ¿qué vamos a representar? Vamos a tener líneas horizontales que representan la entrada de material al proceso y vamos a tener líneas verticales que representan el flujo del proceso. ¿Qué otras actividades vamos a graficar? Vamos a graficar unas actividades que se llaman operación, inspección y combinada. La operación se representa a través de un círculo. ¿Qué es la operación? Es cuando hay un cambio en las características del material representado, bien sea, por ejemplo, un corte, por ejemplo, un mezclado, horneado. Todas esas son operaciones. Hay cambios de las características tanto físicas como químicas. Hay una transformación. Con respecto a la inspección, el símbolo es un cuadrado y podemos verificar tanto la calidad como la cantidad. Y la combinada es cuando ocurren simultáneamente tanto la operación como la inspección. Y el símbolo entonces es el círculo dentro del cuadrado. La operación entonces pudiéramos tomar como ejemplo cuando los chicos se rasuran la cara, ¿verdad? Entonces la operación ocurre cuando se van rasurando la cara, pero a su vez, en forma simultánea, van verificando que ninguna parte quede sin rasurar. Entonces, estamos en presencia de una combinada. ¿Qué otros elementos debemos tomar en cuenta en el diagrama de operaciones? Que la representación de la pieza principal o chasis va siempre más a la derecha en el esquema. Y las piezas secundarias van a la izquierda. Por ejemplo, esta puede ser una pieza secundaria 1 y pudiésemos tener una pieza secundaria 2. Como también puede darse el caso de que no tengamos ninguna pieza secundaria, solamente vamos a tener una pieza principal. En esa pieza principal entonces deberían montarse o deberían ensamblarse las piezas secundarias 1, 2, 3, dependiendo del caso. ¿Qué otro elemento tenemos que tomar en cuenta? El formato como tal del diagrama de operaciones. ¿Qué elementos hay en el formato? Un encabezado, donde dice el título del diagrama, de qué diagrama se trata, el proceso estudiado, aquí vamos a describir qué proceso es el que estamos graficando, si el método es el actual o el propuesto, el actual es tal cual como se están ejecutando las actividades, y el propuesto es aquellos cambios que nosotros recomendamos a ese proceso para mejorarlo. Luego debemos decir quién lo elabora, en qué fecha se elaboró, es importante, y además la página de, si son 3 páginas, entonces 1 de 3, el siguiente hoja sería 2 de 3 y la tercera hoja sería 3 de 3. Aquí en la parte central es donde vamos a colocar el gráfico como tal, la representación gráfica. Y en la parte inferior del formato vamos a tener el cuadro resumen. ¿Qué hay en el cuadro resumen? Operación, inspección y combinada, las 3 actividades que solamente representamos en este diagrama. Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a tener entonces líneas horizontales y líneas verticales. Yo puedo decir que voy a fabricar una manguera de media pulgada. Entonces, ¿qué necesito para la manguera? Bueno, una de las materias primas que entra es un tubo flexible de media. Entonces, este material que entra, que es la línea horizontal, luego va a ocurrir una transformación, un flujo,
que es a través de la línea vertical. Entonces voy colocando línea vertical y voy colocando las actividades según vayan ocurriendo en el proceso, ¿verdad? Entonces a través de las líneas horizontales uno esa simbología. Entonces fíjense, ¿qué vamos a colocar aquí? Bueno, dentro del símbolo vamos a colocar la numeración. Entonces, por ejemplo, esta sería la operación 1, la operación 2, operación 3. Y aquí tendríamos entonces la inspección 1. ¿Qué colocamos al lado derecho del símbolo? La descripción. Y del lado izquierdo vamos a colocar el tiempo. El tiempo. Entonces, por ejemplo, yo pudiera decir que voy a cortar esa materia y el tiempo, pudiera yo decir entonces que dura 2 minutos. Entonces lo corto en 2 minutos. Esta actividad que sabemos que es inspección, debemos también colocar la descripción. Todas las actividades deben tener descripción. Por ejemplo, si yo estoy inspeccionando longitud, entonces debo colocar inspección de longitud y en cuánto tiempo lo hago. Bueno, en 0,1 minuto, por poner un ejemplo. Y así sucesivamente. Todos deben tener descripción y todos deben tener tiempo. Que es recomendable tomar en cuenta aquí que la unidad de tiempo debe ser igual para todas las actividades. Entonces, por último, vamos a tener el cuadro resumen. Cantidad de operaciones. Bueno, aquí vemos que tenemos 3 operaciones. Y aquí deberíamos tener la sumatoria de tiempo. Por ejemplo, si esta operación durase 1 minuto y esta primera durase, por ejemplo, 0,5 minutos, entonces sumamos 0,5 más 2 más 1, serían 3,5 minutos. El total del tiempo de las operaciones. ¿A cuántas inspecciones hay? Una. El tiempo de las inspecciones, 0,1 minuto. Y en caso de las combinadas, para este formato, para este ejemplo, no tenemos. Entonces, bueno, esto sería, de forma general, un diagrama de operaciones. En esta tercera fase, vamos a ver los programas para hacer diagramas. Y les tengo 5 sugerencias. Entre ellos, Google Drawing, Miro, Creatly, Lucidchart y Microsoft Visio. ¿Cuál es la ventaja de estos programas? Que podemos trabajar de forma gratuita, ¿verdad? En la mayoría o en alguna versión gratuita. Y además trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces vamos a ver el primero, vamos a ver un ejemplo. En el caso del Google Drawing, para ver cómo pudiéramos nosotros trabajar con esta plataforma. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Ya estamos aquí en la plataforma y es una opción que nos va a llevar al Drive. O sea, esto tiene una opción de auto guardado y lleva al Drive. Entonces, aquí tenemos la barra archivar, editar, ver, insertar, como estamos acostumbrados, ¿verdad? Y aquí abajito, por ejemplo, podemos ver la forma. Uno de los elementos que vamos a usar bastante que son las formas. Entonces, si quisiéramos poner una operación, que ya sabemos que es un círculo, entonces vamos, le damos clic a la forma y arrastramos, colocando aquí entonces el círculo. Cuando lo queremos arrastrar, vemos que esa línea roja nos hace una alineación con las demás actividades. Si quisiéramos entonces poner una flecha, que es lo que corresponde, entonces nos vamos aquí a seleccionar flecha, ¿verdad? Aquí tenemos flecha, seleccionamos la flecha, lo colocamos en la parte inferior de la actividad anterior, le damos clic y bajamos hasta la actividad que queramos colocar, ¿verdad? En el diagrama de flujo. Entonces, si estamos aquí en la última operación, la seleccionamos, le damos clic derecho, le decimos editar texto en caso de que le queramos colocar la numeración. Entonces, esta sería la operación 3. Le colocamos 3 y bueno, automáticamente entonces queda alineado el número dentro del símbolo. Y para colocar la descripción a mano derecha del símbolo, le damos aquí a texto, cuadro de texto, le damos clic, nos venimos, nos ponemos cerca de la actividad del símbolo, por ejemplo, cortar lámina, si quisiéramos cortar lámina, le damos clic y cuando venimos acá y nos movemos
nos damos cuenta que entonces podemos lograr la alineación con los demás textos, con la línea roja. Entonces, bueno, fíjense, ahí va quedando el diagrama. ¿Qué tenemos en el diagrama? Siempre vamos a tener un encabezado, la parte central y en la parte inferior el cuadro resumen. Entonces, de esta forma podemos ver entonces cómo podemos trabajar los diagramas. Y aquí, en el elemento, en esta casilla, parte superior derecha, le damos a compartir y aquí es donde podemos incorporar los demás miembros del equipo a que nos acompañen a trabajar de forma simultánea en el diagrama. Entonces le damos compartir y aquí entonces vamos a añadir los correos para que ellos a través del enlace entonces puedan entrar y puedan graficar con nosotros de forma colaborativa el diagrama. No se olviden suscribirse al canal y bueno, seguimos en contacto. Chao.